Bueno, clase 15. La clase anterior vimos análisis de algoritmos, formalizamos bien a qué llamamos complejidad temporal y cómo y qué significa analizar un algoritmo según la complejidad temporal y de qué forma hay que hacerlo. Y comenzamos a ver métodos de ordenamiento, algoritmos de ordenamiento y a poner en práctica esto que aprendimos de análisis de algoritmos. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar donde dejamos. La clase anterior vimos un método de ordenamiento cuadrático, bubble sort. Vamos a ver otros cuadráticos como son el selection sort y el insertion sort. Y después vamos a ver uno especial que deja de ser cuadrático. ¿Sí? Profe, Eh, consulta. sí, ¿El merge short ya lo vieron o no? no. El Mersor los de Divide and Conquer los vamos a ver el jueves. Perfecto. Salvo que lleguemos hoy. Salvo que lleguemos hoy, lo vamos a ver el jueves. Eh, bien. Esos métodos de ordenamiento, como el que mencionó el compañero, los que se utilizan fuertemente en los frameworks, en las bases de datos, son los métodos de ordenamiento que ya no son ni cuadráticos, son logarítmicos. O sea, es una función logarítmica la que describe el orden de crecimiento. Esos los vamos a ver el jueves. Básicamente son tres: el merge sort, quicksort y el heap sort. ¿Sí? Y que todos esos compiten en los... Son los que se eligen cuando se tiene una gran cantidad de ítems enormes. Bien, vamos a llegar a esos también. Bueno, ¿están listos? A ver, repasemos un... Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, repasemos un poquito. A ver, la clase pasada, además de ver el Google Sort, vimos como varias definiciones, ¿no? Como la de algoritmo estable, método estable. Eh, Mismo también vimos algoritmo in place y algoritmo not in place. Eh, y también vimos algoritmos adaptativos y no adaptativos. Vimos también esas definiciones en práctica. Vamos a hacer algo útil acá. Vamos a tratar de practicar eso. Acá tenemos el bubble sort, que es el que analizamos la clase anterior. Les hago una pregunta. ¿El bubble sort es un algoritmo estable o no? A ver si se acuerdan cómo era el bubble sort. Acá lo tenemos, al bubble sort. Del Google Sort me acuerdo, de la definición de estable no tanto. Bien, estable significaba que si yo tengo elementos duplicados en el vector que quiero ordenar, suponete que tengo... ¿Sí? Yo tengo este vector. Es decir, que acá tengo elementos duplicados, el 33. Obviamente cuando esto termine ordenado, va a terminar, bueno, ordenado. O sea, va a terminar 1, 4, 5, 33 y 33. Un algoritmo se dice que es estable siempre y cuando el orden relativo que había entre los duplicados se mantiene. Esto es que el 33 que aparece acá es este de acá, es la instancia de acá. Bien. ¿Se acuerdan que también habíamos distinguido entre ítem, eh, clave, ¿sí? Y también dimos bien a qué se refería instancia, ¿no? Eso ya lo venimos viendo. Entonces un algoritmo es estable si el orden relativo entre los elementos que están duplicados se mantiene. ¿Se entiende? Ahí, la definición de estable. Sí, y ahí entonces creería que no, porque el Bien. Google Sort, cuando encuentre el primer 33, el que está ubicado en la dirección de Este memoria, esa lo va a llevar al final lo va a llevar al y el final. siguiente, claro, lo va a llegar.
Bien, junto al otro. Le va a cambiar, le va a hacer un switch a los bien, vamos a ver. valores. Eso va a depender de esta línea, ¿no? De la línea 49. O sea, la línea Sí. 49 chequea si es mayor el que está en la posición J respecto de J más 1, le hace el intercambio. Bien, pero acá está preguntando si va a cambiar el 33 contra este cuando llegue el momento, cuando este sea mayor a este. Porque está preguntando eso. Como pregunta si es mayor estricto, y al saber que no es mayor estricto, lo va a dejar. Es verdad. Bien, acá si preguntara es mayor igual, ahí sí pasaría lo que vos decís. Si utilizara, eh, bueno, si usara es mayor igual, acá moriría, ¿no? Dejaría de ser estable. Entonces, el bubble sort es estable. Bien. Bueno, eso era para repasar un poquito lo que vimos la clase anterior. Em, Vamos a ver ahora otro método que, de paso también podemos decir que este método bubble sort no, mejor dejémoslo ahí. Ahora después cuando veamos el insertion sort lo vemos. Pero bueno, vamos a avanzar a otro método. Vamos a ver el selection sort. Así Have que, never been more worried about the state of displacement globally than I am today. a ver si acá tenemos algo. Oh, dale, mostrame la animación, amigo. Bien, el selection sort consiste en lo siguiente. Tengo mi vector y mi objetivo va a ser en una pasada encontrar el más chico y ponerlo en la posición definitiva. Pero no voy a andar haciendo swaps como hace el bubble sort. Es decir, voy a recorrer, voy a fijarme cuál era el más chico y el más chico lo voy a terminar poniendo en la posición definitiva. Bien, entonces, eh, esto desde el comienzo. Voy a decir que el más chico por el momento es el primer elemento. Cuando haya alguien que sea más chico, simplemente digo que es el más chico. Y voy, listo. 12. Finalmente el 11. Este es el más chico. Bien, termina siendo un swap entre ese y el que estaba acá. Bien, entonces, ya con la primer pasada, ahí decimos que es orden n, hace cada pasada, deja el más definitivo deja el más chico en su posición definitiva y luego empieza a recorrer el vector desde la otra posición. O sea, es como que selecciona, ¿no? Va seleccionando el más chico y lo pone en su posición, haciendo un swap. Es un poco distinto al bubble sort, ¿no? Y a la vez tiene como una estrategia parecida, ¿no? ¿Qué le encuentran distinto y qué le encuentran parecido? ¿Sí? Porque sobre esto vamos a ver algunas características que vale la pena analizar. Se tiene un auxiliar y en el otro caso hace el swap directamente de los elementos. Bien, acá, claro, como distinto va a tener una variable auxiliar donde guardaría como el más chico todo el tiempo y después lo pone en la posición definitiva. Es como el Bulbasaur hacía lo mismo en el sentido de poner un elemento en su posición definitiva en una pasada, pero iba haciendo swaps a cada rato. Bien. Bueno, a ver, veamos
veamos esto, veamos una implementación del selection sort. Vamos a verlo. Vamos a verlo acá, a ver. Bien, acá tenemos como una versión del selection sort. Este es el ciclo principal. Nada nuevo acá, ¿no? Arranca desde el comienzo hasta el final del vector. Bien. Luego sucede lo siguiente. Fíjense que acá está clavado i al final en la posición 0 y después se va a ir subiendo, que esto es lo que va pasando acá con esta rayita. Bien, o sea que la variable i vendría a ser, denme un segundito, que no estaba mirando el chat, perdón. La variable i marca en la posición donde voy a dejar el elemento en su posición definitiva. Bien, entonces al final de cada pasada, el elemento en la posición i termina quedando en su posición definitiva. Entonces recorre todo el vector y va a quedar ordenado. Luego tiene la variable j, que la variable j arranca en i más 1, porque el que está en la posición i va a ser el candidato a ser el más chico. Y luego hace lo siguiente. Si el que está, el que estoy evaluando, o sea, el que está en la posición j, que después lo voy a ir creciendo, es más chico que el que está en la posición i, que es el que quiero dejar en su posición definitiva, hace un swap. Bien. Entonces acá tiene, si es menor intercambiar, hace esas dos primitivas básicas, ¿no? Se fija si el que está en la posición j es menor al que está en la posición i. Bien, de ser así, hace el intercambio. Bien, hasta ahí se ve lo que sucede. Sí. Bien, y más o menos, bueno, o sea, lo que habíamos visto con el Bubble Sort era que está bueno evaluar la cantidad de comparaciones, y habíamos visto que en el Bubble Sort era n por n dividido 2. O sea, cuadrático. Es cuadrático. Se dice que es cuadrático y este dividido 2 no importa porque, bueno, cuando n va tendiendo a infinito, que lo dividas por 2, listo, no pasa naranja. Bien, esto respecto con la cantidad de comparaciones. Luego, respecto con la cantidad de intercambios, también sucede lo mismo, ¿no? Porque tenemos que medir el peor de los casos. Y el peor de los casos de Bubble Sort estaba dado si estaba ordenado en reversa. Bien. Vamos a tratar de analizar de vuelta acá el Selection Sort. Bien, la cantidad de comparaciones que se realiza acá, ¿a qué les parece? Comprueba todos los elementos del vector, sería cuadrático. Exactamente, es igual. Es igual de cuadrático. Ese cuadrático está amortiguado por un dividido 2, porque el segundo for todo el tiempo va, no siempre es entero, ves que va creciendo desde i más 1. Entonces es igual. Y en cantidad de intercambios me parece que también sería igual, porque el peor de los casos se comparten, ¿no? Exactamente, en el peor de los casos hay que hacer un intercambio todo el tiempo. Bien. Bien. Ahora hay algo muy útil que se puede hacer con el Selection Sort, que es lo que está en el video. ¿Sí?
Si se fijan, yo podría guardar la posición del menor y hacer un intercambio al final del ciclo. O sea, acá. O sea, eso sería en vez de guardar el valor, Sí, como y lo venía guardando. guardaría la posición. Ujú. Guardaría la posición del menor. Bien. Entonces sería algo así. Posición del menor. Posición del menor sería siempre la del i. Bien. Y acá me fijaría esto, ¿no? Si es menor, creo que... Bien, si es menor el j respecto del i, yo digo que la posición del menor es igual ahora j. Bien. Y finalmente, hacer intercambiar el ítem sub i con el ítem en la posición del menor. Bien. Es decir, que esta sería como, no sé si lo ven, que es, acá como que se hizo algo grosso. Primero a ver si creen que este algoritmo funciona. A ver, veamos bien lo que sucede. Mi objetivo es, en esta variable, poner el más chico, ¿sí? El índice del más chico, no el elemento más chico. Yo por ahora tomo como candidato el que está en la posición i, como el más chico. Entonces, recorro desde i más 1 y voy chequeando que realmente este sea el más chico. Entonces, como estoy chequeando este, tengo que chequear acá en lugar de con i, con este que estoy acá. Bien. Cuando encuentro uno que es menor, cambio esa variable y digo, mira, acá está el menor en este momento. Bien, entonces seguí fijándote que realmente sea el menor, se queda acá. Bien, cuando terminó de poner en la posición menor el menor de todos, ahí recién hace el swap. ¿Hasta ahí vamos? Sí, perfecto. Sí, Bien, O sea, estaría haciendo una asignación directa y después, recién luego, cuando termina de recorrer, es ahí donde gasta energías en intercambiar una sola vez y no estar haciéndolo por cada vez que encuentra un menor. Ahí sí bien, sería como el gran... bien. Muy buena la descripción. Vamos ahora a medir el orden de crecimiento de este insertion sort nuevo que hicimos acá. Bien, ¿cuántas comparaciones realiza? las mismas. Las mismas, bien. ¿Cuántos intercambios realiza? Es lineal. Bien. Tuki, ¿se entiende? O sea, la cantidad, siempre hay que poner el peor de los casos. O sea que este intercambiar está fuera del ciclo grosso de acá. Está acá. Bien, es una mejora muy importante esta que tenemos acá. ¿Lo ven? Sí, Sí, Bien. Eh, entonces vayamos a analizar más
este versus el bubble sort por ahí, ¿no? A ver, eh, fíjense primero, o sea, siempre que alguien implementa un selection sort, tiene que hacer esta versión, no la anterior que teníamos. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque esta mejora la cantidad de intercambios. Es lineal. Bien. Bueno, entonces, comparando el selection sort con el bubble sort. Bien. Vemos en cantidad de comparaciones, hacen lo mismo. Cantidad de intercambios. Cantidad de intercambios gana claramente el selection sort versus el bubble sort. ¿No? Sí. Bien. Entonces, un criterio para elegir el selection sort frente al bubble sort o frente a cualquiera, de hecho, es cuando los intercambios, la operación de intercambio, por alguna razón es muy costosa. Suponete que, no sé, vamos a decir algo muy sobrevalorado o muy tonto, que sería, imagínate que estás ordenando, no sé, películas que pesan un montón y por alguna razón hacer el intercambio, intercambiar implica mover muchos megabytes de una posición de memoria a otra. Entonces, ahí en ese escenario bruto que estoy describiendo, podríamos decir que, bueno, de una siempre el selection sort. Bien, el tema es que ese escenario no es tan así siempre, porque existe el concepto de punteros. ¿Sí? Entonces vos directamente podés mover el puntero que apunta a la dirección donde está la película y no tenés que mover toda la película, ¿no? O sea, no tenés que mover todo el archivo pesado. Pero si por alguna razón en, en un array de elementos los ítems que la operación de intercambio fuera muy costosa, no cabe duda que el selection sort sería el mejor de todos. Lo ven, ¿no? Porque es lineal la cantidad de intercambios que realiza. Y no lo tiene el bubble sort. Bien. Ahora, ¿cuál es la ventaja del bubble sort versus al selection sort? ¿Cuál piensan que es la ventaja? Y acá habría que estudiar mucho lo que vimos en la clase anterior, a ver si se acuerdan o no. ¿Cuál piensan que sería la ventaja de bubble sort versus el selection sort? O sea, en cuanto al orden de crecimiento, el selection sort está mejor. De hecho, igual acá hace una asignación, ¿no? O sea, bueno, también hace esto orden n cuadrado. Esto se podría decir que es un medio intercambio. Pero esta operación es menos costosa que la operación swap de intercambio, ¿no? Porque en una operación de swap tenés una variable auxiliar y dos asignaciones. Tres asignaciones en realidad, ¿no? Y acá esta operación que tenemos en el selection sort es menos costosa, es una asignación. Sería como la mitad de un intercambio, por decirlo así. Por eso que le dicen que hacen medios intercambios. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el bubble sort como método versus el selection sort? Esto es selection, no insertion. ¿Sí?
¿No se les ocurre? Les voy a hacer una Podría pregunta. ser, A ver. Sí, no sé, quizás nada que ver, pero podría ser con el tema de los índices. el tema de los índices. ¿En qué sentido? Nosotros ahí en el primer caso tenemos, habíamos, ¿se acuerda que habíamos hecho el tema de pasada igual a cero? Y es como que Ujú. va haciendo esa dualidad entre los índices. No, dualidad no sería la palabra correcta, pero bueno, la utilización de dos índices como en paralelo. eh, Ujú. y no sé si en el caso de Selection Short eso lo aplicaríamos, me parece que no. Ok. Claro, lo que hicimos acá era que reparar un bug con esto, ¿no? Eh, creo que eso acá no hace falta. Acá no hace falta. Ese fin, ese comienzo, pasada. Ese fin menos pasada. Acá no hace falta que en el selection sort tener el concepto de pasada, no aplica eso. Pero la clave está en la siguiente pregunta que les hago. ¿El selection sort es adaptativo? Creo que sí por el intercambiar, por la función intercambiar. Si es menor intercambia. A ver, por esto de acá. Sí. ¿Cuál era la definición de adaptativo? ¿Se acuerdan? Sí, tiene que ver con lo que dice Rodrigo. Dice, tiene que llegar al final, que en el caso de cuando era adaptativo, que pudiera eh, terminar antes si no era necesario llegar hasta el final de la comparación y demás. Claro, ¿no? O sea, un algoritmo que no es adaptativo tarda siempre lo mismo. O sea, me pasás el vector ordenado y voy a tardar n cuadrado, por ejemplo. Es decir, que en ningún momento se adapta y realiza las n por n sobre 2 comparaciones y posiblemente las n intercambios. Y además las n por n, bueno, en este caso no medios intercambios, pero entonces, este algoritmo, el selection sort, ¿es adaptativo o no? Sí, porque amortigua la cantidad de comparaciones, aunque no puede amortiguar la cantidad de intercambios. Yo creo que la cantidad de comparaciones no amortigua para nada. O sea, siempre es n por n sobre 2 la cantidad de comparaciones. Y de hecho la cantidad de intercambios es n, en ningún momento sale. Es decir, que no se adapta a un contexto en el cual los elementos a mitad de camino ya fueron ordenados o algún tipo de contexto. Pero no era adaptativo cuando tenía como una condición de corte. Claro, o sea, ese lo hacía el Bubble Sort. Eh, volvamos a ver la versión adaptativa de Bubble Sort que habíamos hecho la clase anterior. Era este de acá. Esta era la versión adaptativa del Bubble Sort. Que si en alguna pasada no hacía ningún intercambio, significaba que ya estaba ordenado. Yo con el Selection Sort no puedo hacer eso. Porque si en una pasada encontró que el elemento era el más chico de todos,
el que ya está en la posición I, eso no significa que ya quedó ordenado. Bien. Sí, sí, ahí me quedó claro el error. Bien. Y la segunda, que es la que me mata, es si es estable. Yo pienso que sí, porque, a ver, el primero busca el primero más chico y lo lleva al comienzo. Y después, al buscar al segundo más chico, si es igual al primero, bueno, también lo lleva al comienzo, pero lo deja en la segunda posición. Aunque al fin, entonces, pero para que sea estable tenemos que ver la parte final nomás, Claro. únicamente. Ah, ok, ok, ahí está más. Sí, A yo ver. creo que sucede lo siguiente. Eh, En un no, caso donde todos sean iguales, no es no. estable. O sea, porque fíjate que acá en un momento te hace un swap con el elemento que estaba en la posición I con el elemento más chico que estaba en otra. Y este ya te lo corrió a un lugar, más adelante o más atrás. Eso significa que si después vuelve a aparecer ese elemento aparece después y, o sea, no termina siendo estable el selection sort. ¿Lo ven? Porque este swap te cambia el elemento en la posición I, te lo cambia por el elemento que está el menor de todos, que está en una posición que no es la I, que será en otra que está más adelante. Entonces ya te corrió este elemento a quién sabe dónde, y eso significa que, bueno, ¿cómo recuperas esa estabilidad si el elemento que corriste en la posición I está duplicado, después aparezca en su orden relativo? ¿Lo ven? Sí, hasta incluso posiblemente quizás se pueda lo tenga que volver a analizar posteriormente. Sí, eso seguro, porque es como... Entonces vemos acá en el trade-off cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? O sea, primero, el bubble sort es estable, el selection sort no es estable. Bien, entonces es un criterio ese, ¿no? O sea, va a depender de si yo necesito que el método sea estable o no. Bien, porque hay veces que uno quiere, ordenámelo, no me importa si mantenés el orden relativo. O sea, listo. Pero después también la otra ventaja es que el bubble sort adaptativo es bastante tentador, ¿sí? Porque puede cortar antes el algoritmo. Entonces, entre selection sort y bubble sort, creo que uno se quedaría más con el bubble sort. No sé qué piensan. Pero va a depender de esos criterios. Ahora sí es como ya se sabe el depende, ¿no? Pero vamos a la gran lección aprendida del selection sort en cuanto a la optimización de algoritmos. La gran lección aprendida acá creo que fue en esto, ¿no? En esto de sacar el swap. O sea, cuando yo quiero optimizar un algoritmo, imagínense cualquier algoritmo. Y yo tengo favores anidados o una función que llama a otra y así la otra función anida y demás. Una forma de optimizar es ver si existe una chance de sacar la instrucción más costosa. Esta es la instrucción que está más metida en el for. eh, la inner, ¿no? Le dicen en inglés, le dicen sería un take off, ¿sí? Sacarlo del ciclo más profundo. Bien, o sea que es la lección aprendida que por ahí, bueno, alguien la hace innatamente es
Cuando vos estás optimizando algo y no podés cambiar el algoritmo, no hay un mejor algoritmo, fíjate si no hay una chance de que la instrucción más costosa, que es la que está más adentro del for, la puedas sacar afuera. Bien, ahí vamos. Sí. Bien, esta técnica yo la usé en mi laburo anterior antes de irme para mejorar la performance, pero notablemente. ¿Sí? Habían unas consultas a una base de datos. La base de datos ya estaba recontra remil optimizada y ciertos clientes que tenían una gran cantidad de datos y qué sé yo, y había una instrucción muy costosa que no hacía falta que esté en el for más anidado, podía estar afuera, tuki, bien. Después su siguiente paso hubiera sido ver si no puedes hacer algo más adaptativo, ¿sí? Che, no puedes hacer algo para ya devolver eso de una, bien. Se entiende, ¿no? Un poco qué es lo que estamos aprendiendo acá. No solo estamos aprendiendo qué es el algoritmo Selection Sort, sino pensando un poco estos métodos, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Por supuesto lo vamos a subir a Slack. De hecho, hay una página que usamos en cuatrimestre anterior que estaba muy bueno, que para analizar algoritmos, la podemos ver ahora. Profe, una pregunta mientras está haciendo eso. Respecto a la complejidad temporal, Ujú. si bien decís que uno quizás, eh, bueno, va a depender del caso, pero uno va a prevalecer sobre el otro en cuanto al uso. El caso del selection, ¿no tiene menor complejidad temporal que el bull short? Y Exactamente. no, Tiene y men- no, y no tener, no, o sea, no tendríamos que técnicamente optar mayoritariamente por ese y no por el otro. Sí, eso es un criterio válido, pero también tenés el criterio de que que no es, tenés dos cosas en contra para el selection sort. No es estable y no es adaptativo. Entonces te garantiza lo siguiente, que el selection sort siempre, pero siempre va a tardar esto. O sea, que siempre se comporta como en el peor de los casos, que es lo que te mide el orden de crecimiento. Bien. En cambio, el bubble sort es cuadrático, bien, para los dos casos, ¿sí? Pero tiene dos ventajas. Es estable y la segunda es que es adaptativo. Es decir, que no siempre se va a comportar como el peor de los casos. ¿Lo ves? Entonces, justamente la versión adaptativa, la característica del adaptativo es que está bueno tomar una medición de no sé si con eso te responde un poco, porque no la quiero complicar, pero Sí, no, igual sí, sí, o sea, la versión adaptativa supliría un poco el tema de la complejidad temporal claro, que el tema es, prevalece uno claro, sobre el otro. sí, con el Selection Sort, al ser no adaptativo, siempre va a tardar esto, incluso si ya está ordenado. Bien, en cambio, con el Bubble Sort, mirá, el orden de crecimiento es cuadrático, bien, en el peor de los casos, pero es adaptativo. O sea que si en algún momento llegara a estar ordenado el vector, sale. Por ahí ese algún momento no llega nunca y se necesita la última pasada o lo que fuera, entonces es cuadrático, ¿bien? Pero lo cierto es que para vectores que están medianamente ordenados, el bubble sort funcionaría de 10. Perfecto, sí, era eso. Entonces como que está bueno, justamente lo que estamos ejercitando ahora es algo que les cuesta pero muchísimo a los programadores, que es el criterio, ¿no? Que de hecho cuesta muchísimo a todos tener criterio para las cosas. ¿Sí? Criterio para las cosas es saber elegir por razones. No sé, yo por ejemplo, no sé, me tengo que comprar un auto. Bueno, ¿qué criterio tengo para comprarme el auto? Y por ahí que me lo pueda pagar, ¿no? Bueno, pero por ahí puedo y no sé, quisiera que sea seguro, porque no sé, estuve andando por Panamericana y vi un montón de acordeones, o sea, de autos que le pegan un poquito atrás y termina siendo un acordeón, digamos. Entonces como que
cuesta mucho a veces tomar criterios, o sea, establecer cuáles son los buenos criterios para tomar decisiones en situaciones. Eso es muy valioso para un programador, ¿sí? Y acá estamos ejercitando eso. Bien, bueno, vamos a ver acá esta página que me gusta. Es bastante profesional, no sé por qué. Vamos a verla. Vamos a ver si venimos bien con el análisis. Acá están como todos los métodos para verlos. Acá podemos ver cómo ordenan todos. Tuquita acá. Bien, nosotros vimos el bubble sort, a ver si nos perdimos de algo, a ver si nos dice algo nuevo o algo que no entendamos. Vamos a ver acá. Bubble sort, acá, propiedades. Dice que es un algoritmo estable. El orden de crecimiento es cuadrático. No lo divide por 2 porque sabe que cuando bien. Y que es adaptativo. ¿Sí? La versión adaptativa en una pasada se realiza. Es decir, que cuando está, o sea, que siempre se chequea todo el tiempo eso. Bien, y acá que bueno, no utiliza extra espacio, es decir, que es un algoritmo in place. Bien, acá describe un poco las invariantes. Ok, listo. Ok, vamos a ver ahora, bueno, acá está el reverso, que es el peor de los casos para el bull sort. ¿Sí? Y fíjense, cuando está buenísimo esto, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Esta animación, vamos de vuelta. Acá hay como 4 casos para ver cómo se comporta el bubble sort. Acá cuando los elementos están desordenados de forma random, estaría bueno volver a cargar la página para reiniciarlo todo. Elementos que están de manera random, un vector que está casi ordenado, un vector en reversa y este no sé qué es esto. Ah, elementos duplicados, muy bueno, o sea, bien. Y acá vemos cómo se comporta el bubble sort para todos estos casos. Bien, como es adaptativo, terminó al toque acá. ¿Lo ven? Porque estaba casi ordenado. Bien, random terminó hace un ratito, reverso fue lo que más tardó. Me queda la intriga de ver cuando hay elementos duplicados. No, se comporta como si fuera random, supongo. Bueno, casi. Bien. En realidad un poquito mejor porque en algún momento, claro, termina quedando todo casi ordenado y es adaptativo. Buenísimo esta comparación, ¿eh? Me encantó esto que está acá. Esta página la vamos a subir a Slack también. ¿Se entendió el análisis que está tirado acá? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Y aparte cubrimos todo lo que dice acá. No hay nada que nos sorprenda y acá está código para todos los lenguajes y eso. Bueno, podemos ver el de C++, que supongo que es el que está... Ah, no, esto es técnica. Bueno, vamos acá a ver el selection sort, a ver si hay algo que no hayamos visto. Vamos con el selection sort. Propiedades. No es estable lo que decíamos. La complejidad espacial no crece, es decir, que es un algoritmo in place. Es de vuelta, es cuadrático. Los swaps son lineales, no son cuadráticos como el otro. Y no es adaptativo. Entonces acá tenemos, vamos a ver cómo se comporta cuando el vector está casi ordenado. No, tarda un montón. Claro, Sí, se renota. se renota la diferencia.
Bien, entonces es como, bueno, interesante la comparativa. Es como que yo creo que únicamente tomaría el selection sort cuando los intercambios son muy costosos. Que debe decir eso algo acá, a ver. Acá está. Sin embargo, el selection sort tiene la propiedad de minimizar la cantidad de intercambios. En aplicaciones donde son costosos, son extremadamente costosos, selection sort es el más adecuado. ¿So? Y acá debería decir algo que no es adaptativo. Tuki. Listo, entonces estamos bien. Estamos. En las propiedades lo dice. Las propiedades lo dice. O sea. Entonces, por ahora nos gusta el bubble sort versus a este, ¿no? Bueno, vamos al insertion sort. Me va a gustar mucho lo que pasa con el insertion sort y luego con el shell sort. ¿Sí? Así que bueno. A ver si podemos ver desde acá una animación de. Creo que las animaciones de estas no son tan prácticas. Vamos a tratar de. Sí. Acá revelaríamos el misterio. Voy a buscar una animación. Bien. Acá me salen una que otras propiedades. Bien. Vamos a entenderlo de la siguiente forma, el insertion sort. Tanto el selection sort como el bubble sort tienen una estrategia como maratónica o exhaustiva en el sentido de que en cada pasada quieren dejar un elemento en su posición final, ¿no? El bubble sort hace swaps, hace intercambios en elementos consecutivos. El selection sort hace intercambios más inteligentes, pero como que tienen ese gran objetivo, ¿no? De que en una pasada dejar un elemento en su posición final. ¿Hasta ahí me siguen con eso? Sí, Bien. El insertion sort tiene una estrategia más modesta, que es la siguiente. Arranca desde la posición roja acá, o sea, la posición 1, y se encarga que desde la posición 1 hasta para abajo, o sea, hasta la posición 0, eso quede ordenado. Es decir, hacemos un bubble sort para la izquierda, dice. Bien. Y eso fue una pasada. Es decir, que con una pasada del insertion sort no quedó un elemento en su posición definitiva. Y lo que hace ahora es lo siguiente. Dice, ahora mi posición roja. Exactamente, ¿no? Ahora mi posición roja crece en 1. Lo que significa que esto, qué lindo sería estar en la clase con cartas y todos en una ronda, que era lo que solía hacer. Bien, ahora tengo este videito. O sea, vuelve a hacer eso que hizo recién. Es decir, que desde esta posición hacia abajo se encarga en hacer un bull sort. Es decir, que va a hacer un swap 5 con 4, va a preguntar 4 con 3. Bien, entonces va a quedar 3, 4, 5 esto, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Y ahora crece en esto ahora, con el 7. Y el 7 como, bueno, no hizo falta. Y ahora viene el 2. Con el 2 va a tener que hacer swap con todo el mundo, ¿no? Con el 7, con el 5, con el 4, con el 3, pero ya terminó. ¿Entendieron como la estrategia del insertion sort? Es decir que va ordenando relativamente y después termina todo ordenado, ¿no?
Sí, sería, bueno, agarra un elemento y lo va transportando, Bien, o sea, encuentra al pequeño y lo va transportando poco a poco para bien, atrás, hasta donde le corresponda. bien, perfecto. Vamos a definir un concepto muy importante en ordenamiento, no muy importante, pero que nos va a servir para analizar lo siguiente. Vamos a definir lo que se conoce como la inversión o grado de inversión de un vector. Denme un segundito que quiero chequear algo acá. Bien. ¿Qué es la inversión o el grado de inversión de un vector en criollo? En criollo es una medida que me dice qué tan desordenado está el vector. ¿Bien? ¿Cómo se mide? Bueno, arrancando esto desde cero, vamos a medirlo el grado de inversión de acá. Supónganse que yo tengo este vector y yo quiero medir la inversión. Es, para cada elemento, ¿bien? Me fijo cuántos elementos a su izquierda hay menores. O, perdón, a ver, o mayores. Me estoy confundiendo. Bien, mayores, exactamente. Entonces, vamos a medir la inversión de este vector. ¿Cuántos elementos hay mayores a la izquierda del 5? Ninguno. ¿Cuántos elementos hay mayores a la izquierda del 3? 1. Entonces acá empiezo a sumar. 1 más. En el 4, ¿cuántos elementos hay mayores a su izquierda? 1. 1 más 1. ¿Cuántos elementos hay mayores a la izquierda del 7? Ninguno. Bien. Ahora, ¿cuántos elementos hay menores a la izquierda del 2? 1, 2, 3, 4. Bien. La sumatoria de esto, que es 6, es el grado de inversión del vector. Bien. Hasta acá vamos con esta definición. Sí, sí. Sí, Bien. Bueno, ténganla en mente y vamos ahora a ver el código del insertion sort. ¿Sí? Vamos a ver el código y después vamos a ver cuál es la importancia del grado de inversión. O mejor dicho, corramos el video y veamos cuántos swaps se realizan. Uno, 2, ninguno. 3, 4, 5, 6. Es decir que hay algo muy grosso acá que es lo siguiente, que lo pudimos comprobar tipo aplicando el método científico, ¿no? Casi. Que es que el grado de inversión es proporcional y muchas veces igual a la cantidad de swaps que se realizan en los métodos de ordenamiento por intercambio. Es decir, que hacen swaps. Que por ahora son casi todos los que vimos, menos el de selection sort. El de selection sort no se la pasa haciendo swaps. Entonces no es un método así como de intercambio, es un método de selección. En cambio, el bubble sort y este método que estamos viendo ahora, insertion sort, son como métodos que hacen swaps, hacen intercambios. Bien, entonces tenemos eso, lo pudimos ver ahora eso, y ahora vamos a ver el código del insertion sort. Denme un segundo.
Bien, vamos ahora con el insertion sort. Ahí vamos a ver cómo se implementa el algoritmo que vimos recién en la animación. Bueno, veamos. Bien, acá la variable i busca marcar lo que habíamos visto como el límite rojo. Bien, esto es que desde esta posición para abajo termina siendo un bubble sort, ¿no? Un bubble sort a izquierda, donde va a llevar el menor a la izquierda. Bien. ¿Me creen así con eso que dijimos recién? Viendo este código, a ver, analicémoslo. El índice i, o sea, arranca en el índice de comienzo más 1. Es decir, que si yo tengo un... Vamos a correr este algoritmo con esto de acá. 6. 5. 11 y 1. Bien. Necesitamos entender bien este algoritmo. A ver. Dice lo siguiente. I arranca desde el índice de comienzo más 1. Es decir, que i está clavado acá. Y sabemos que esto era la posición roja. Es decir, que lo que debería hacer es hacer un bubble sort a izquierda. Es decir, empujar el más chico a la izquierda. Bien. Entonces veamos si es lo que hace. Bien, lo va a hacer hasta, bueno, hasta obviamente hasta el índice de fin. Y bueno, luego viene el índice J. El índice J apunta al límite y va decreciendo. Bien, entonces compara. Si el elemento que está acá, en J-1, o sea, el 9, es mayor a J, que había arrancado acá, hace un swap. Entonces, en la primer pasada del insertion sort, termina siendo un swap entre el 6 y el 9. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Luego, i se había quedado clavado en el 9, en esta posición, y se incrementa en 1, entonces viene acá. Bien. J es el 5. Bien, J-1 es el 9. Y me pregunta si el 9 es mayor que el 5. Si es mayor, hace un swap. Bien, J decrece y ahora J está apuntando acá el 5, ¿no? Porque J decrece. Bien, y me preguntan, J-1 es mayor que el 6? Sí, entonces vuelvo a hacer un swap. Bien, y acá ya tenemos, esta fue fin de la primer pasada, y acá fue el fin de la segunda pasada. Entonces vemos que en cada pasada, en la primera pasada tenía como objetivo ordenar esta parte. En la segunda pasada tenía como objetivo ordenar esta parte. Pero ven, es que no tiene una estrategia maratónica de llevar un elemento a su posición final. ¿Bien? Bien. ¿Se animan a medir el orden de crecimiento de esto? A ver, midámoslo. Y es cuadrática, pero Sí. es similar al primero que habíamos visto. Es cuadrática, pero también es adaptativo, con lo cual, bueno, quizás la complejidad temporal no es tan problemático, ¿no? Por tratarse de una complejidad cuadrática. Ujú. ¿Les parece adaptativo o es una pregunta que hago? A ver, si es cuadrático, muy bien. O sea, esto es cuadrático de acá a la China.
Y por ahí está amortiguado en -2 y en los casos generales en dividido 4, ¿viste? En dividido 2, dividido 4, pero es cuadrático. O sea, cuando n tiende a enorme, no importa que lo estén dividiendo por 100. Es cuadrático. ¿Es adaptativo esto? ¿Qué dicen? Para mí yo había dicho inicialmente como que sí, principalmente como que va modificando la forma de ejecutarse de acuerdo a o sea, por pasada. A veces analiza dos, después a veces analiza tres y así. No sé, yo lo tomé por ese lado, quizás adaptativo, quizás no se aplica estrictamente a la definición. O sea, lo adaptativo sería si hay para algún caso que no se comporte como en el peor. Si la cantidad de comparaciones, hay alguna forma que la cantidad de comparaciones crezca, digo, no siempre sea el peor caso, por ejemplo. Y es como Siempre que, tiene que comparar, y entonces no siempre, es sí, adaptativo. no es adaptativo, no sale de los force por nada. ¿Lo ven? Es como que no es adaptativo esto de acá. Vamos a ver la versión mejorada del Insertion Sort ahora. Y vamos a compararla con respecto a esto y vamos a ver qué enseñanzas nos llevamos, ¿sí? Ahora traemos la versión mejorada. Pero ¿alguna duda con el algoritmo hasta ahora y con el análisis que tenemos hasta ahora de que esto... vamos acá. Bien, segunda pregunta. ¿Es estable? Tercera pregunta, ¿es in place? Bien. Bien, sabemos que no es adaptativo. ¿Es estable el algoritmo? Yo creo que sí también. Porque acá pregunta es mayor, estricto. Si acá preguntara mayor o igual, sonamos, ¿no? Y avanza tipo como el Google Sort. Así que está todo bien, no avanza como el Selection Sort, que era un desastre, ¿no? Que el Selection Sort perdía la estabilidad. ¿Es in place? Sí, ¿no? O sea, no. El orden de crecimiento de la complejidad espacial es orden 1 nomás para la variable auxiliar que hay acá en swap. Es decir, que no utiliza variables auxiliares grandes en comparación con la cantidad de ítems. Bien. Al igual que el resto de los que vimos, todos fueron in place. Bien, vamos ahora al insertion sort mejorado y me gustaría ver si ustedes pueden ver qué es lo que tiene el insertion sort mejorado. A ver, vamos a tratar de que esto se vea mejor. Vamos a sacar esta línea de más. A ver, a ver, a ver. Ahí. Bueno, acá tenemos la versión del insertion sort mejorado. Bien, vamos a analizarlos por partes. ¿Alguien puede ver qué es lo que sucede acá? O sea, ¿cuál es la intención de esto? ¿Qué es lo que termina pasando luego de esto? Que se ejecuta toda la línea, todo el bloque de la 106 a la 111. Recorre desde el final hasta el principio y va pasando los grandes para la derecha. Ok.
Va de derecha a izquierda, eso sí. ¿Alguien podría decirlo más simple? ¿Qué es lo que sucede luego de que se ejecuta todo esto? Porque decir que va pasando los grandes a la derecha, creo que sería más simple decir que pone el más chico de todo en su posición definitiva. Es decir, que lo único que hace este bloque es llevar el menor de todos, lo lleva a su posición definitiva. Bien. Hasta ahí vamos. Sí. Bien. Luego, como el menor de todos ya está en su posición definitiva, y en lugar de hacer más 1, hace más 2 acá. Es decir que vamos a agarrar nuestro vector original que teníamos acá. Bien, con el insertion sort better lo que hace es, no es que mueve los más grandes a la derecha, sino que luego de que termina ese bloque, termina llevando el 1 a acá y listo, y el resto así, ¿no? Hizo como un corrimiento de esta forma. No hizo más que eso, fue empujando el más chico hasta su posición definitiva. En particular, como el más chico era el último, fue lo único que desacomodó el vector, fue empujándolo todo el tiempo. Si tuviéramos otro vector, hubiera cambiado un par de cositas, ¿no? También. Pero así parece como que hizo eso. Bien. Entonces, como este ya está en su posición definitiva, no es que ahora va a ordenar estos dos. Porque estos dos ya se sabe que este es más grande que este, porque este es más chico. Entonces arranca desde acá. Y ahora, ¿qué es lo que hace el siguiente bloque de acá? Voy a llevarlo para allá. Acá pasó algo, ¿no? Acá ya no hay un for, hay otra cosa. Y acá también esto nos suena. Bien. O sea, termina sacando los intercambios adentro del for anidado, que era lo que pasaba con el insertion sort acá. Fíjense que el intercambio está muy, muy metido. Bueno, lo termina sacando. Bien. Y como que el objetivo de este insertion sort es el siguiente, es voy a llevar de este bloque, el más chico de todos, lo voy a llevar a la posición definitiva que obviamente va a ser después de este. Y así va haciendo todo el tiempo. ¿Lo ven? ¿Lo ven a eso? Y tiene esta condición de corte acá que te dice lo siguiente. Si en algún momento eh, hay un elemento, mientras este sea menor al de acá, al anterior, nos quedamos acá pululando. Si no, ni siquiera no quiero que ni entres. ¿Por qué? Porque ya está asegurado de que el más chico de todos todo el tiempo está a la izquierda acá. Entonces, cuando viene uno nuevo, tenés que parar cuando encontraste uno a la izquierda que ya no era menor. ¿Por qué? Porque ya se puso el absolutamente menor de todos a la izquierda. Fascinante, ¿no? O sea, nunca vuelve al extremo, o sea, siempre va haciendo cada vez el camino más corto. O sea, que podríamos decir que... A ver, vamos a tratar de analizar este algoritmo.
Bien. Denme un segundito. Bueno, para empezar, como este algoritmo, eh, a ver, les hago una pregunta para ustedes. ¿Es adaptativo? Sí, Sí, es adaptativo. ¿Por qué es adaptativo? Gracias a esto que hace acá, puede optimizar este ciclo. Este ciclo ya no corre hasta el final, como estaba el for de acá. Bien. O sea, sí también, o sea, es un algoritmo, no deja de ser cuadrático también, ¿no? Porque, o sea, listo, si yo tengo que medir el peor de los casos, bueno, también va a ser cuando está ordenado al revés, a la inversa, listo, y este while se comporta peor que nunca, o sea, como si fuera el for de los otros, entonces, y acá estás haciendo comparaciones, y acá estás haciendo asignaciones, ¿viste? O sea, es cuadrático, pero es adaptativo. A la vez, este también esta pregunta, perdón, es estable. es estable. Bien. Vamos a ver a nuestros amigos de TopTal, a ver que pues, no me estoy acordando todas las propiedades. Vamos a ver qué sería bueno más mencionar del insertion sort. Bien, es adaptativo, es cuadrático, esto no sé qué querrá decir, es estable, y vamos a ver acá las discusiones. Bien, bien, la gran conclusión que está con el insertion sort es la siguiente. Cuando vos tenés una cantidad de ítems que no es demasiada, y no estamos hablando de cientos o menor de 100, el insertion sort es el mejor de todos. ¿Sí? Incluso que los gigantes, como los quicksort o los mersort o los otros. ¿Por qué? Porque tiene una versión adaptativa que es muy buena y no utiliza muchas variables auxiliares, ¿sí? Es como que para esos casos la rompe, pero bueno, sigue siendo cuadrático. Cuando son muchísimos elementos, bueno, o sea, entonces como que acá aplaude el insertion sort frente a, de todos los cuadráticos que venimos viendo, sería como la gran elección utilizar la versión adaptativa. Bien. Eh, vamos a analizar ahora mejor mediante las simulaciones. A ver. O estaría bueno correr estos tres, ¿no? Selection sort, insertion sort y bubble sort. Vamos a hacer un play de todos. Y comparemos el selection sort perdón, el insertion sort con el bubble sort, que era el. Vamos a correr todos.
O sea, el insertion sort terminó más rápido que los otros acá, en este caso, en este también y en este también. O sea, de entre los cuadráticos, eh, salvo, sí, se comportó mejor el insertion sort. En general, ¿lo ven? Sí, en reversa es el único que más o menos se equipara con los otros, pero Ujú. el resto va mucho mejor. Claro, pues el reversa es el peor de los casos, ¿no? Para todos, los mata. Es como decirte, bueno, te doy el peor de los casos, bueno, sos un algoritmo cuadrático, te comportas igual que todos. Bien. Bueno, acá, ¿cuál fue la gran moraleja aprendida del insertion sort? Y hizo una combinación de lo mejor de lo otro. Trató de que su algoritmo sea adaptativo. Para que sea adaptativo dijo, voy a correr el más chico a la izquierda. Voy a hacer que este for sea adaptativo, que tenga una salida. Voy a sacar los intercambios. Se dan cuenta, ¿no? El laburito histórico que hubo en esto, ¿no? Recuerden que uno de los primeros algoritmos que se escribieron son los algoritmos de ordenamiento y durante muchos años era como un tema muy importante el ordenamiento. De hecho lo sigue siendo, ¿sí? No es el más importante, pero es un tema que, bueno, conforme vayamos avanzando y veamos los top, algoritmos tops, veremos cuáles son los que se están buscando ahora, que bueno, está como demostrado que no van a existir, pero por ahí existen, porque decía Einstein, basta con que aparezca un caso y bueno, entonces vamos con esto. Vamos ahora a ver un algoritmo que ya deja de ser cuadrático. Bien, y que tiene el nombre del autor, es el algoritmo de Shell. Un señor que se llama Shell pensó un método distinto. En realidad no pensó mucho. Yo quisiera que eso después lo descifren ustedes. Yo voy a traer el algoritmo de Shell, lo voy a poner un rato en letras grandes, o sea, con tipografía grande, fuente grande, quiero decir, y voy a querer que ustedes me cuenten de qué se trata este algoritmo, o en qué se inspiró Shell, o qué es lo que ven cuando lo ven. Y abstráiganse de lo que vean como complicado, y traten de buscar algo que ya conozcan en eso, y después veremos qué es. Y, y analizaremos eso, ¿sí? Denme un segundo que ahora lo busco. Denme un segundo que no está donde tenía que estar.
Bueno, voy a poner acá el algoritmo de Shell. Voy a tratar de poner algún zoom. Ahí está, el mejor que puedo poner. Voy a poner acá el lenguaje. Voy a poner esto acá. Voy a traer acá el chat. Bueno, y los voy a dejar un rato solos. Le voy a sacar los outs porque no tiene sentido. Así de paso se lo ve un poco más compacto. Le metemos más zoom. Bien. ¿Lo ven bien? Sí, Sí, Bueno, los dejo solos con el algoritmo y ustedes tienen que tratar de ver qué es lo que pasa. Y esto es un tipo que hizo un algoritmo que ya no es cuadrático. O sea, todos los que estábamos viendo era como una carrera sobre algoritmos cuadráticos. Uy, cómo sacar de adentro de un for algo, cómo optimizo el for anidado para que sea adaptativo. Y acá tenemos como algo que deja de ser cuadrático y quisiera que me digan qué es lo que hizo Shell. Los dejo un rato, les doy como un Diego, unos 10 Profe, minutos. Sí, profe, hablen. consulta. ¿Funciona el for ese, el segundo for, Sí, dentro de la función? sí, claro. Porque no tiene nada de punto y coma. Exacto, porque no hace falta que inicialice nada acá. Ok, Entonces como bueno, que se puede usar así. O sea, este miembro es optativo, este también, este también. Si no pones algo acá, bueno, se queda infinito. O sea, podés hacer un for así también. Esto compila y se queda infinito. Es como si no hay condición de sí, corte, no se hace nada y acá podés, se queda infinito. Para acá me comí uno de estos, ¿no? Así sería. sí. Bien. Bien, gracias. Bueno, lo dejo un Diego, unos 10 minutitos aquí. No voy a estar al micrófono, eso por las dudas, ¿sí? Ahora regreso. Bueno, yo ya estoy de vuelta. Les consulto. ¿Qué me pueden decir respecto de este algoritmo? ¿Qué es lo que entendieron? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que hizo Shell? ¿Alguna idea? Eh, mira, yo a simple vista creo que quizás a mí lo que me llama mucho la atención es en la línea 4 y 5 cómo hace, por ejemplo, las divisiones igual a 3, el tema de los índices, cómo recorre, o sea, va de h menor o igual a índice menos uno dividido 9. Es como que quizás ahí es donde me parece que está quizás la gran diferencia con respecto a los otros. Ajá. Y lo que encontrás similitud o algo que entiendas, pues ahí lo que me quedó claro que no entendés qué es lo que hace acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace con la H? O sea, ¿para qué sirve la H o algo de ese tipo, ¿no?
Bien, no se entiende. Ok. ¿Y qué es lo que entienden? ¿No ven algo acá similar a otra cosa? Tiene una similitud con el de Insertion, que era Insertion, ¿era? Bueno, Sí. que eh, va llevándolo como para atrás. O Los... sea, en este bloque que va del 7 al 17, ves un insertion sort, ¿no? Algo parecido Sí, al sí, insertion sort. algo parecido. Ujú. Bien, o sea, Shell Sort se encargó de mejorar el insertion sort. Es como, ¿qué es lo que dijo Shell? A ver, de los algoritmos cuadráticos, ¿cuál es el mejor? El insertion sort. Bien, voy a mejorarlo, dijo. ¿Y y qué es lo que tiene que pensar una persona cuando quiere mejorar algo que ya está? Así como vamos a ese nivel. Para, o sea, el objetivo de esto es entender la heurística que utilizó Sher. Usar la matemática. O sea, hace de cuenta esto. Vos tenés un método que está recontra estudiado, que es el insertion sort. Y tu objetivo es como mejorarlo. Hacemos eso a cualquier cosa. Vos tenés un algoritmo que está hecho y tu objetivo es mejorarlo. Ya lo que pensó es, ¿cuál es el punto débil del insertion sort? Eso es lo que pensó Shell. Bien. O sea, el peor de los casos sería. Claro, ¿cuál es el punto débil del insertion sort? O sea, o sea, las instrucciones más costosas son los intercambios. Bien. Nosotros cuando estudiamos hace un ratito, habíamos visto... esto lo voy a guardar acá. Voy a hacer un control Z. Exactamente. El grado de inversión del vector. O sea, lo que habíamos visto es que la cantidad de intercambios que se realizan es proporcional al grado de inversión del vector. ¿Lo ven? Es decir que, ¿se acuerdan que habíamos calculado el grado de la animación? Habíamos calculado el grado de inversión del vector, sacamos un 6, le contamos cuántos swaps hizo e hizo 6. Eso significa que cuando tenemos un vector que tiene un grado de inversión alto, bueno, eh, eso significa que es un bajón. ¿Qué significaba eso? Si tenemos este vector, por ejemplo, 23, 4, 120, 1, 1, o sea, tiene un grado de inversión alto, ¿no? Porque la cantidad de elementos mayores al 1 son todos los de acá, la cantidad de elementos mayores al 1 son todos los de acá. Bueno, de acá ninguno, de acá uno y de acá ninguno. Bueno, y significaba que, o sea, en algún momento vas a tener que hacer un swap del 1 con todos para llevarlo hasta allá. Lo mismo con este. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el insertion sort hace intercambios entre elementos que son consecutivos. O sea, ¿por qué la cantidad de swaps es proporcional al grado de inversión del vector? Y porque hace swaps con elementos que están consecutivos. Entonces Shell dijo lo siguiente: ¿cómo se puede amortiguar la inversión de un vector? Y haciendo swaps de asaltos. O mejor dicho, haciendo insertion sort de asaltos. En lugar de lugares consecutivos, qué lindo sería comparar el 1 con el 23, ver que el 1 es más chico y hacer un swap entre el 1 y el 23, en lugar de tener que andar haciendo el swap con todos. Bien, esos saltos es la H que está acá. Es decir, que analicemos ahora qué es lo que tenemos acá. Acá tenemos un insertion sort que se hace de asaltos. En algún momento
H termina valiendo 1 y esto termina siendo un insertion sort tal cual lo conocemos. Bien. Entonces, cuando H vale 1, acá se termina ordenando el vector sí o sí. Pero ¿qué es lo que pasó con los otros H's? Se fue disminuyendo al palo el orden de inversión. ¿Por qué? Porque se hizo un insertion sort de asaltos. No sé si ven lo grosso de eso. O por ahí no se entiende todavía. Vamos a analizar cómo se producen esos saltos. La línea 13. Bien, Leonardo dice que es un laborito bastante grosso. Es cierto que es grosso, pero es muy importante la heurística, esa de, ok, el mejor de todos es este. Listo. ¿Cuál es el punto débil de este niato? Este. Bueno, me rompo el bocho para trabajar el punto débil. Bien, ¿cuál era el punto débil? Y mirá los swaps, que vos vas a hacer, cuanto el grado de inversión sea más alto en tu vector, vos vas a hacer swaps. Ok, ¿por qué no utilizo un método que vaya amortiguando el grado de inversión del vector de manera no costosa? Y finalmente, que haga un insertion sort con un vector que va a estar recontra casi ordenado. Bien, ese es el laburito que hizo Shell. El orden Como de que le aplicó un divide and conquer, como habíamos dicho en las primeras clases. Claro, no hay divide and conquer acá. No es un método divide and conquer este. En realidad, no sé. Creo que no. Por naturaleza yo no veo un divide and conquer acá. Sí, como... No, yo no diría que este es un divide and conquer. No hay como un caso base o algo... No sé. Se me escapa a mí decir que esto es divide and conquer y defenderlo. Pero bueno, lo que vamos acá es lo siguiente. Lo que hace acá es poner a H un número máximo que tenga sentido. Es decir, que toda la línea 14 busca poner un H en un número máximo que tenga sentido. ¿Por qué? Porque H para este vector podría ser tamaño 2. Entonces te compara, te toma como si fuera este tu vector. El 1, el 120 y el 23. Y te aplica un insertion sort entre esos números. ¿Bien? Entonces se fija, 120 con vamos a poner el vector original que teníamos. Acá teníamos 23 y acá 1. Vamos a hacer con H2. Es decir que me tiene que comparar el 23 y el 120, eso es mi vector, junto con el 1. O sea, esto es como si hiciera un insertion sort con el 23, el 120 y el último 1. Bien, hace el insertion sort, se fija estos dos, listo, no pasa nada. Ahora con este y acá tuki tuki. Acá hace dos swaps y termina poniendo 1, 23, 120. Bien, esto sería como lo que pasaría. Ok, pero esto pasa en el contexto del vector grande de acá. Entonces, lo que hace es lo siguiente. Me pone el 1 acá, el 4 acá, el 100, acá me quedó un 23. Bien, acá todavía está el 1 y acá está el 120. Bien, entonces acá para hacer esto, lo que hizo fue dos swaps. Claro, cambió un montón, porque ahí, mira, para hacer para haber movido el primero hacia el último, ya hubiese superado esos dos Exactamente. swap. Y lo que sería interesante es medir el orden de inversión que teníamos acá. La inversión que teníamos acá es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos un grado de inversión de 7. Y acá con dos swaps me bajó la inversión a
3. ¡Fua! O sea, en lugar de hacer 4 swaps para llevarlo de 7 a 3, hizo 2. ¿Lo ven? Y en, Sí, sí. y en la siguiente pasada, H va a valer 1. Y entonces acá hace un insertion sort con esto. ¿Bien? Y es un insertion sort así, súper... O sea, van a haber 3 swaps. ¿Bien? Porque la inversión de acá es 3. ¿Se dan cuenta, no? Lo que hizo. Bueno, el método de Shell, o sea, consta de lo siguiente. Una serie de números que represente los saltos. Bien. Y esto es lo que no se sabe cuál es la serie más óptima. Esto como es, no se sabe cuál es la mejor serie del mundo para que esto quede lindo. ¿Sí? Pero esta serie que tiene la siguiente pinta, arrancando con h igual 1, haciendo 3 más 1, y luego, este sería como el h máximo, ¿no? Buscar el h máximo, la serie es h dividido 3. Buscar un h máximo y después simplemente dividirlo 3. Es una serie respetable que tiene muy buenos resultados y que a la vez no es costosa calcularla. Porque por cierto que, bueno, si buscas el mejor h y recorres n por n el vector, bueno, ya es cuadrático siempre, ¿viste? Entonces como que esta h empíricamente se sabe que funciona muy bien esta serie. Exactamente, eso es dividido 3 hasta que en algún momento la h termina valiendo 1. Cuando h vale 1, hace un insertion sort. Va a quedar ordenado. Pero cuando llegaste a h que vale 1, amortiguaste mucho la inversión del vector. Se dan cuenta, ¿no? Que es fantástico esa idea. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, Gelsor no se utiliza. ¿Sí? O sea, en la práctica, ¿qué se hace en la práctica? Vamos, miramos el orden de crecimiento de Gelsor. El orden de crecimiento de Gelsor es 3 elevado a la 3 medios. Es decir, que es n, la raíz cuadrada de n elevado al cubo. Eso es, y eso es mejor que n cuadrado. Así, por un pelito. Lo ven, ¿no? Pero por lo menos no es cuadrático. O sea, bien. Ese es el orden de crecimiento del algoritmo de Shell. Pero lo interesante es justamente esa idea que tuvo. Es decir, para pensar un algoritmo mejor, la heurística que propuso es, bueno, ya tenés el mejor que existe, listo. Bueno, ¿cuál es el punto débil de ese? Bueno, listo. Trata de buscar una forma de amortiguar ese punto débil. Bien. Y esa forma fue estudiar mucho el punto débil, estudiar el concepto de inversión. ¿Cuánto tardó en hacerlo? Bueno, se puede buscar en la historia. Podríamos buscarlo y chao. Vamos, Gelsor. Gelsor, también conocido como el método de Shell. ¿Sí? Es un algoritmo in place. ¿Es adaptativo o es no adaptativo? El método de Shell. No adaptativo. No adaptativo, yo creo que es adaptativo porque es un insertion sort mejorado, no, es recontra adaptativo, creo, o acá dice que es no adaptativo y ya, ya está. Pero ¿es estable o no es estable? Ah, que no es estable, quisieron decir. Bien. Claro, no es estable ni a palos, ¿no? No, Por los estable no. saltos.
Bien. Sí, bueno, el tiempo de ejecución, o sea, la complejidad temporal de Shersor depende fuertemente de tu serie de saltos. Gap sequency, de tu secuencia de saltos que usas. Y dice lo siguiente, que es un problema no resuelto. Open problem significa que todavía no se sabe cuál es la secuencia de saltos mejor en el mundo. O sea, mejor para el algoritmo de Shell. Bien. Y fíjate lo que te dice acá, lo que venimos charlando. Shell sort es una optimización del insertion sort. Pero claro que sí. Queremos la foto de Shell igual, dijimos. Acá el pseudocódigo, a ver. ¿En qué caso se debería utilizar? Actualmente no se utiliza ninguno. ¿Sí? Esa es la posta. O sea, es como que, ¿por qué no se utiliza ninguno? Vamos acá. De hecho, es una pregunta que les voy a hacer a ustedes, ¿por qué no se utiliza ninguno? Pero antes de ir a esa pregunta, veamos todos los algoritmos de ordenamiento. Una tabla comparativa de todos los algoritmos de ordenamiento. Tenemos Selection Sort, Insertion Sort, Share Sort, y después tenemos otros que vamos a ver, ¿sí? Merge Sort y Quick Sort y Heap Sort. Bien, vamos a ver. Todos los que vimos hasta ahora, los cuadráticos más el shell sort, que no es cuadrático, son in place. Es decir, que la complejidad espacial es óptima. Bien. El único estable es el insertion sort de esos que vimos. Acá no está el bubble sort. No lo quieren ni comparar porque, bueno, para que les entre en la tabla mejor, ¿sí? Bien. El método de shell sort es esto. Es logaritmo en base 3 de n por n. Hagan de cuenta que es n elevada a las 3 medios, ¿sí? Es casi, se muere de ganas de ser cuadrático, pero no es cuadrático. Y es un montón que no sea cuadrático. Porque si n fuera gigante, estás haciendo n por n y es horrible. Bien, en promedio, ¿cómo se comporta? Y no se sabe. Es un problema abierto, es decir, no se sabe cuál es. Acá, ¿ves? Es en el mejor de los casos. Y worst es el orden de crecimiento. Es n elevado a las 3 medios. Esto es en el mejor de los casos, se comporta de esta forma. En el caso promedio, si alguien quisiera decir, mira, en promedio es así, asá el algoritmo, no se sabe. Porque no se sabe cuál es la mejor serie de saltos. Bien. Entonces le dicen que es subcuadrático. Y después tenemos otros que vamos a ver el jueves, como el Quicksort, o mejor el Hipsort. Con el Hipsort sucede lo siguiente. En el mejor de los casos es casi lineal. Ninguno de estos es, bueno, bueno, acá hay alguien que sí. Ni siquiera el Mersor, ¿sí? Que es el que nombró un compañero. Luego, en el caso promedio, es logarítmico. O sea, piensen en la función logarítmica versus la función cuadrática. O sea, la función logarítmica cuando n tiende a infinito es casi como si fuera constante. Es fantástico eso, ¿sí? Entonces, una razón por la cual no se utiliza el shell sort es porque están estos. Antes de que aparezcan estos, seguro se utilizaba, salvo que se quiera que el algoritmo sea estable. Si se quería que el algoritmo sea estable, se utilizaba el insertion sort y listo. Bien, pero los logarítmicos, que son los que vamos a ver el jueves, que para entenderlos hay que entender divide and conquer y recursividad, son las razones por las cuales no se utiliza el shell sort. Bien, y de hecho acá está como el algoritmo del santo grial que todavía no se conoce,
que es in place, es estable, en el mejor de los casos es lineal, y después todo el tiempo, bueno, lineal no puede ser siempre, ¿no? Pero es linearítmico. Bien, el jueves tendremos ese interesante capítulo. Yo voy a estar subiendo ahora a nuestro canal de ordenamiento el análisis que hicimos hoy de Selection Sort, Insertion Sort y este que hicimos de Shell Sort, que quizás la enseñanza más importante es en ver dónde estuvo el esfuerzo de Shell, que fue en eso que describimos, en mejorar el Insertion Sort. Es decir, que él utilizó una heurística que es, quiero mejorar un algoritmo. ¿Qué algoritmo tengo que mejorar? El mejor de esos. Ok, ¿cómo lo tengo que mejorar? Tengo que estudiarlo, tengo que ver cuál es su punto débil. Listo, después trato de amortiguar ese punto débil de una forma que obviamente no modifique el orden de crecimiento, ¿sí? Vamos hasta ahí. Sí. Bien, bueno, la clase que viene veremos un poco de aplicación de ordenamiento previo a ver los algoritmos logarítmicos, ¿sí? Veremos el random sort, veremos un par de ejercicios que se toman en entrevista de laburo también, incluso que tienen que ver con esto, que vale la pena verlo, ¿sí? Eso el jueves. Por hoy ya estamos. Ah, el TP, como necesitamos ver unas cosas el jueves en la segunda parte de la clase, lo vamos a lanzar el jueves. Porque la fecha de lanzamiento después condiciona la fecha de entrega. Y sería injusto que lo lance hoy y diga, me lo entrega en 2 semanas. Y aparte quiero cerrar algo más del enunciado, ¿sí? El jueves estará el TP. Por favor, traten de ya contactarse para los grupos. Habíamos dicho, ¿cómo habíamos dicho? Mínimo 2, máximo 3 o... Vamos a hacerlo No, fácil. 4. Máximo Era 4. 4, ¿eh? Está bien, máximo 4. Bien, máximo 4, mínimo Porque 2. nosotros ya tenemos uno. Ya tenemos armado un grupo, por eso. ¿Listo? Bueno, 4, perfecto. Hágalo usted si no, no sé qué cosa. Los grupos, no. Bueno, o sea, los que no tengan grupos me van escribiendo al chat. Y bueno. Y algo que tienen que hacer los grupos, les voy a poner anuncios importantes, es mandarme un mensaje con los integrantes del grupo. Bien. Uno de esos, lo voy a poner en anuncios importantes. Bien, y ahí Rodrigo no tiene, si alguno está editando en su grupo, lo busca en el chat. Bien, pero necesito que eso lo hablen ustedes. Si no, los voy a terminar poniendo yo a dedo, ¿sí? El jueves. Bien, bueno, hasta acá llegamos. Voy a estar subiendo lo trabajado hoy. Chau, chau. Ok, gracias. Después veo eso, Leonardo. Chau, chau.